Como había enunciado en la primera sesión, componer es tomar decisiones, pero la capacidad de hacerlo es una construcción particular de cada quien, y esto a la larga termina desembocando en lo que se llama oficio, que no es una simple colección finita de conocimientos, competencias, destrezas y habilidades, sino algo que evoluciona en relación directa a nuestros impulsos y necesidades creadores particulares. En esta sesión voy a puntualizar algunos aspectos que considero estratégicos en el desarrollo de una composición más allá del lenguaje o el estilo en que se trabaja. Nuevamente insisto en que no se trata de fórmulas o rutas de viaje, sino campos de exploración en donde habrán búsquedas y hallazgos, aciertos y problemas. Ya hemos hablado sobre los comienzos en la sesión pasada, pero como adelanté, a final de cuentas el comienzo no se puede concebir y fijar de manera aislada para luego decidir qué hacer después. El comienzo debe responder a la intencionalidad global de la pieza. Así, no necesariamente las decisiones respecto al comienzo o el final o lo del medio se hará de forma lineal, sino que la pieza se irá develando en el proceso mismo de componer e iremos descubriendo dónde queda el justo lugar para cada estímulo sonoro musical. En este sentido debemos estar dispuestos a jugar, a probar, a cambiar, para finalmente decidir hallando las metáforas sonoras y una organización óptima de la dinámica tensional en relación a nuestros materiales sonoromusicales, que incluye desde luego la relación entre sonido y silencio, y nuestros impulsos e intencionalidades. Y en este proceso uno va consolidando el verdadero oficio propio, ese tránsito particular entre la imaginación y la realización material. Dicho esto, aquí les ofrezco algunos elementos para su consideración. 1. Es importante en un primer momento sacar todas las ideas, sin demasiada autocrítica, pero siempre buscando que sean producto de los impulsos e intencionalidades que sentimos. Esto nos da un punto de partida esencial para explorar las variadas posibilidades de entrada al proceso compositivo y a la futura obra. Luego pueden decidir qué resulta más viable como material, proyectando su vida orgánica a través de la obra imaginada. 2. Cuando están componiendo y algo no les está funcionando, se encuentran atorados, no les convence el material, sienten que las ideas están incompletas o contienen demasiados elementos, etc., es importante intentar determinar qué en concreto es lo que no funciona y no simplemente desechar todo o reducir la problemática a una polarización simplista y genérica entre, digamos, me gusta y no me gusta. Decisiones que pueden conducir a un callejón sin salida. No se puede componer en general o con un proceso que abarca todo simultáneamente. Hay que ir a lo concreto, un paso a la vez. Luego, poco a poco, emergerá una visión integradora. Ahora, encontrar ese qué, esos elementos concretos específicos en donde creen que se ubica el problema, se puede hacer modificando ciertos componentes o dimensiones del material. Los componentes o las dimensiones a tomar en cuenta dependerá de la pieza y el tipo de propuesta que están trabajando. También no deben tenerle miedo a simplemente intentar de sentir dónde está el problema, dejando también que actúe la intuición. Algunos elementos comunes pueden ser el orden de los materiales, de las frases, de las secciones, así como su duración, la instrumentación, la tesitura utilizada, el tempo, la textura o la densidad del material, la disposición y la cualidad de las sonoridades armónicas y o interválicas, elementos de diseño melódico polifónico, el ritmo, las estructuras de acentuación local y estructurales. No tengan miedo de jugar con estos elementos e ir moldeando, tanteando para encontrar aquello que les resulta satisfactorio. En general, llega un punto en que esto les permite alzar vuelo con la pieza y vendrá una mayor fluidez en el proceso compositivo. Pero cada quien tiene sus ritmos y lógicas de trabajo.
no siempre es un asunto de voluntad, y para esto no hay fórmulas fijas. 3. Es importante valorar, pero sobre todo sentir, cuál es la naturaleza de los materiales temáticos o simplemente los materiales sonoro-musicales. Aclaro que no todo material es estrictamente hablando temático en su acepción más convencional. Entonces, ¿se trata de un material centrado en motivos rítmicos o rítmico-melódicos, en texturas o procesos texturales, en juegos de sonoridades, en juegos rítmicos, en largos diseños melódicos, en pequeños fragmentos, en fuertes contrastes o en procesos evolutivos? Muchas de las posibilidades o potencialidades de expresión sonoro-musical dependerá de esa naturaleza particular de los materiales. Y uno de los campos de exploración es probar diferentes lógicas para ponerlos en movimiento, que también puede ser un aspecto en donde se calcula mal de buenas a primeras. 4. Una obra sonoro-musical es un organismo vivo. Según sus características y el universo sonoro-musical propuesto, este organismo tendrá una serie de posibles comportamientos y potencialidades de transformación. He aquí la base de la construcción de una sintaxis. Incluso hasta las propuestas más aparentemente antiexpresivas y antiorgánicas que se encuentran en ciertas posturas experimentales y o posmodernas tienen, si son planteadas con un auténtico compromiso e intencionalidad, una organicidad. Yo considero que sólo así tendrá la música una veracidad para la escucha propia y ajena. Esto vale incluso para procesos de improvisación como tales. Uno de los aspectos estratégicos en todo esto es el flujo. Ya lo señalamos en la primera sesión. Una música requiere respirar y requiere asimismo un sentido de cómo se va a mover, con qué cualidad, velocidad o carácter, con qué estrategia de enunciación. Es un movimiento constante o con interrupciones. Cómo se expresan las articulaciones en relación a lo continuo. Cómo se siente el movimiento a través de las secciones o los procesos. ¿Cuánto duran estos? Cómo se sienten las proporciones en realidad a cualquier unidad de contraste o de articulación a nivel micro o macro. Cómo se expresan las reiteraciones, cómo los materiales contrastantes con estas. ¿Qué elementos se mantienen iguales o como referentes más permanentes y qué elementos cambian o se transforman? ¿Por qué? ¿Cuál es el papel de silencio en la obra? ¿Y por qué las cosas suceden en un preciso momento de ese flujo general y no en otro? Un ejercicio interesante es componer una pieza relativamente corta, grabarla o hacer un audio de ella con el software de notación. Luego, con un editor de ondas, o sea, una estación de trabajo para audio digital como Audition, Pro Tools o Logic, cortarla en pedazos e intentar de rearmarla como un rompecabezas, como la novela Rayuela de Cortázar, buscando diferentes posibilidades que tengan sentido para uno. ¿Cómo cambian las distintas versiones? Hay partes que resultan más interesantes, hay otras que no encuentran su lugar en la composición, sienten la necesidad de desarrollar otros materiales. Hacer este ejercicio no significa que van a desechar la versión original, pero es una forma de tomar conciencia de cuáles son las lógicas de flujo y de conexión que funcionan mejor en relación a unos materiales y desarrollar esa capacidad para encontrar el justo lugar para cada elemento. 5. Uno de los aspectos fundamentales en una composición es la manera en que se crean transiciones entre materiales o bien transiciones en procesos más de carácter evolutivo. Es importante que éstas no se vuelvan predecibles y que a su vez respondan a la forma en que queremos que se relacionen los diferentes materiales o momentos de la pieza. Contar con una cierta variedad en las transiciones es importante, sobre todo en piezas más largas. A veces incluso la transición resulta ser un campo rico en posibilidades expresivas. No significa que el material principal no sea importante, sino que su lugar de enunciación en la obra debe poner algo en movimiento que nos lleva, por así decirlo, de un lado a otro, ya sea con claras articulaciones o puntos de llegada, o bien a través de procesos tal vez más abiertos o circulares.
De hecho, muchas veces las transiciones son donde generalmente encontramos importantes procesos transformativos. Ejemplos de esto son las secuencias o pasajes modulantes en la música tonal o modal, procesos de transformación rítmica, textural o de densidad, procesos de intensificación, procesos de transformación en la sonoridad armónica y en general procesos en donde se produce un sentido de direccionalidad y flujo más continuo. Para cada pieza hay que encontrar la justa naturaleza de estas transiciones y su relación con los diversos materiales sonoromusicales. Lo interesante es que frecuentemente un mismo recurso transitivo puede cambiar en su expresividad y su función según el contexto en que se utiliza. 6. Recuerden que poner una música en movimiento requiere de contraste, que es el origen de toda posibilidad de dinámica tensional y por tanto de captar la atención de la escucha. Así, deben cuidar que los materiales contrastantes no tengan demasiadas similitudes a nivel de su duración, su estructura, por ejemplo, su contorno o su contenido interválico, su matiz o su tratamiento expositivo y transformativo. En otras palabras, dos cosas aparentemente muy diferentes pueden terminar sonando muy parecidas por ciertas características intrínsecas, no tan evidentes en un primer momento, o bien por tener un tratamiento muy similar. O bien, lo contrario, se pueden generar elementos altamente contrastantes a partir de un solo material. 7. Los finales son tan importantes como los comienzos, independientemente de su característica. De ellos depende que la experiencia vivida con la pieza se cierre, total o parcialmente, o bien se quede abierta, pero que la podamos dejar sin que se pierda la posibilidad de construir un sentido en relación a la experiencia. Es muy fácil caer en finales puramente retóricos, o sea, demasiado dependientes de ciertos lugares comunes históricos, sobre todo en los finales fuertes. Es difícil evitar esto del todo porque tenemos tantos antecedentes y los cargamos como viejos amigos conocidos. El chiste es sentir de qué manera los finales responden a lo que pasó en la pieza, que no simplemente sean una especie de formalidad gratuita que permiten terminar, como una especie de punto final en un texto ubicado arbitrariamente. Desde luego, esto se relaciona orgánicamente con la lógica de flujo, con el sentido de continuidad y articulación, con aspectos de proporción y organización rítmica de corto y largo plazo, con la naturaleza del mismo material y la manera particular en que se mueve a través de la obra. A fin de cuentas, todo tiene que ver con todo. Así es la música, así se percibe a través de la compleja escucha humana, y así es como se tiene que crear. Consideren estos elementos en relación a los ejemplos ya aportados. En la sesión sincrónica me encargaré de analizar algunas piezas o partes de piezas para profundizar con ejemplos concretos. En la ventana de información abajo pongo los enlaces.